Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Hoy es lunes 10 de agosto y meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En este día que recordamos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para meditar en este nuevo día, pensemos en estos caminos de santidad en primer lugar, esos caminos en la vida ordinaria. Y es algo que nos resulta difícil suponer dar cosas o servicios a los demás y principalmente regalarse a sí mismo, lo cual pues pide pensar hacia afuera, así como superar las dificultades que encontramos cada día. El Señor nos espera para santificarnos las 24 horas del día y está dispuesto a darnos las gracias convenientes para sobrellevar las contrariedades, pues quiere ayudarnos y consolarnos cuando lo necesitamos. Así pues renovamos los deseos eficaces de ser santos en la vida ordinaria, teniendo una voluntariedad constantemente renovada que eleve las acciones cotidianas al plano sobrenatural y las convierta en instrumento de apostolado, de servicio y de visión integral de cada persona. De ahí que los días que nos parecen iguales pueden ser distintos, no tanto por las ocupaciones, cuanto por el amor que pongamos y los servicios que prestemos. Como sabrás, esto se llama una visión sobrenatural, que no es estar en las nubes, sino actualizar el fin que buscamos según nuestra vocación y la función en la sociedad. La dedicación recta e intensa al trabajo y a la familia necesariamente encontrará obstáculos que nos exigen esa visión sobrenatural de la que hablamos. De ordinario, son pequeñas contrariedades en el trato con las personas del entorno y la misma dificultad de la labor, incluidas las tareas del apostolado, pues todos debemos actuar bien de las almas cercanas o lejanas, en bien de ellas, aprovechando los medios de comunicación que disponemos en la actualidad. Se pueden utilizar con superficialidad o con seriedad para comunicarse y estar informados debidamente, superando la atención de la curiosidad. Son oportunas las palabras de Santiago en su carta cuando escribe: tengan, hermanos míos, por objeto de sumo gozo el caer en varias tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia, y que la paciencia perfecciona la obra, para que vengáis a ser perfectos y cabales sin faltar en cosa alguna. Capítulo 1, versículos 2 al 4. Las pequeñas contrariedades son entonces para quien las contempla con visión sobrenatural de hijos de Dios, y se convierten en una oportunidad de acercarse más al Señor, de crecer en espíritu de sacrificio y de mejorar en puntos concretos de su vida. Son momentos en que podemos calibrar si nos mueve el amor a Dios y el servicio a los demás, o las raíces del egoísmo nos dominan. No debemos exagerar ni permitir que la imaginación mantenga el eco de un desencuentro
que no entendemos o de un problema que no aceptamos, pues mirando a Jesús en la cruz se rebaja el nivel de sufrimiento, según enseña San Juan Crisóstomo, que nos dice allá en la homilía sobre San Mateo: ¿qué has sufrido tan grande que pueda compararse a lo que sufrió tu Señor, que fue maniatado, abofetado, azotado, escupido, que después de haber hecho infinitos beneficios sufrió la muerte más ignominiosa de todas las muertes? Son reflexiones prácticas sobre la enseñanza repetida de Jesucristo cuando compara nuestro servicio generoso a los demás con el grano de trigo, algo que entendían los discípulos, que veían con los ojos cómo se realiza la siembra. El agricultor pues no puede escatimar los granos que arroja en la tierra, aun sabiendo que algunos se perderán, pues le importa que la gran mayoría caerá en buena tierra. Y con un proceso natural que casi parece milagroso, aquellos granos enterrados se descomponen para dar una nueva vida. Es uno de los muchos misterios de la naturaleza que, bien observados, como hace el Señor, ofrecen el sentido de las contrariedades, de las carencias y aún de la misma muerte. Renovemos ahora el propósito de no ser tacaños sino generosos, para darnos a los demás y alegrar así a nuestro Dios Padre Creador. Y en segundo momento, hablemos de San Lorenzo. Y San Lorenzo fue diácono del siglo III con la misión de administrar las aportaciones generosas de aquellas primeras familias de cristianos para atender a tantas viudas, huérfanos y necesitados. Durante esta persecución de Valeriano, se le exigió que presentara una relación con los bienes de la iglesia y en verdad lo hizo, haciéndose acompañar, dice la tradición, de esos necesitados, provocando la ira de los perseguidores de la iglesia. Entonces fue condenado y martirizado pocos días después del Papa Sisto II y, según la tradición, quemado en una parrilla, como es conocido y suele presentarse en la iconografía cristiana. Precisamente en el famoso monasterio de San Lorenzo de El Escorial se representa a San Lorenzo con el instrumento de su martirio, la parrilla, que figura como emblema tallado en piedras, sillares, rejas, y en el centro del gran retablo con la pintura de Tibaldi, siguiendo el programa iconográfico sobre los misterios del Rosario. En el cuerpo de abajo, algunos misterios gozosos. En el central, algunos dolorosos, destacando en el centro el cuadro de San Lorenzo en medio de la flagelación de Jesús y la cruz a cuestas, y en el superior otros misterios gloriosos del Señor. El monasterio lleva su nombre por decisión del monarca Felipe II por haber vencido al francés Enrique II en la batalla de San Quintín, coincidiendo con la festividad del diácono mártir. Desde ese monasterio y desde hace siglos se han llevado a cabo las obras de misericordia corporales, como la atención a los menesterosos y enfermos, y las espirituales en forma de enseñanzas, cultivo de las ciencias y de las artes. Bueno, vale la pena entonces grabar en el corazón esta disposición de servir al prójimo, es decir, a todos, sin hacer comparaciones, sino mirando la entrega de Jesús y de sus seguidores más fieles como San Lorenzo, y por encima la Virgen Madre, a quien podemos ver en Nazaret, pendiente de los familiares y vecinos, contando siempre con las manos fuertes y sacrificadas de San José. Felices ellos, porque vivieron en continuo asombro natural, sabiendo que Jesús estaba en medio de ellos. Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.